una revelación de Dios que he colocado varias veces en mi canal de YouTube. Y entonces Dios, a través de proyectos, va a restaurar la economía de estas naciones a las cuales viene el juicio. En Colombia, particularmente, van a quedar muchos niños huérfanos. Va a haber multitud de niños huérfanos. Entonces Dios ya le va a dar la orden al nuevo gobierno en Colombia que tiene que recibir todos esos niños. Algunos niños, Dios me ha dejado ver que van a venir sin una piernita, sin un bracito, más que todos los que por el terremoto, la guerra, las balas, las bombas. Y el nuevo gobierno es un batallón de niños, en todo caso lo que va a haber, niños huérfanos. Y alguien preguntará, bueno, ¿y dónde están los papás de esos niños? Pues ellos van a morir en este juicio de Dios, en la guerra, o en el terremoto, o en el maremoto, o en la hambruna. Porque hay gente que no se quiere arrepentir, no va a aceptar el llamado de Dios para arrepentimiento. Y ya como el juicio ya lo tenemos ahí ya al frente. Entonces el que no aproveche estos días para ponerse a cuentas con Dios, pues si le cae el juicio de Dios, pues se va a morir. Y entonces por eso es que va a quedar mucho niño huérfano. Pero Dios le va a encargar esa misión a estos gobiernos, reciban a esos niños. En Colombia habrá un batallón de niños y habrá muchas madres sustitutas. Y en una de las áreas que Dios le ha dado al profeta Moisés, con el nuevo gobierno de Colombia, es atender a esos niños. Como un batallón de niños, una zaracuna de niños, un jardín de niños, donde van a haber madres que los van a cuidar, los van a alimentar, y lo van a hacer para Dios, porque los niños son de Dios, los niños son dueños del reino de los cielos. Y muchos padres que van a morir porque ellos ya estaban listos a dejar prostituir sus hijos, con esa tal ideología de degenerados, que quieren corromper los niños, pero Dios va a guardar sus niños, Dios va a cuidar sus niños, y Dios va a traer juicio sobre estos adultos que quieren prostituir sus niños. Más les valiera no haber nacido a estos que quieren prostituir los niños, y que ya lo están haciendo. Entonces doy la alerta, que muchos padres van a morir, muchos niños van a quedar solos, pero Dios ya le da la orden al nuevo gobierno, que agarre a esos niños, coja a esos niños, y los cuide, los alimente, los eduque. Educación cristiana. Y eso viene para Colombia, y para Cuba, Venezuela, Nicaragua. Por orden del Dios del cielo, comuníquese y cúmplase. Amén y amén. En revelación de Dios del día de hoy, domingo 14 de septiembre del año 2025. Estoy viendo la familia de la doctora María Fernanda Cabal, la senadora. Y veo cuando tienen un peligro grande, que un caballo, no sé si es una de las fincas de ellos, un caballo venía y se atropellaba contra ellos, más que todo con las patas traseras. La persona como más en peligro es el esposo de la senadora, el doctor José Félix Laforí. Entonces, para que Dios los guarde y Dios los cuide, y los cristianos, amigos de ellos, que por favor oren por ellos para que Dios los proteja. Amén y amén. La revelación de Dios. Los que leen la Biblia, los cristianos, los católicos que conocen la Biblia, conocen algo de Dios, creen en un Dios vivo, creen que Cristo murió y resucitó y que está vivo. Entonces nosotros también sabemos que Dios tiene un ejército de ángeles, y los ángeles cumplen mensaje, cumplen visiones de Dios, traen mensajes, ayudan al pueblo de Dios, ayudan a la gente en sus necesidades. La comunicación, el mensaje que me trajo un ángel de Dios en el año 2023,
en el mes de septiembre. Ese ángel vino y dijo, el juicio de Dios para estas naciones y el juicio que usted está profetizando por orden de Dios es en el mes de agosto. Al preguntarle al ángel, pero si ya estamos en septiembre 2023 y ya pasó agosto, dijo, es que es en agosto del año 2024. Y yo grabé el video y lo colgué en el YouTube, en mi canal, anunciando el juicio de Dios para agosto 2024. Cuando estábamos cerca de llegar a agosto 2024, el mismo ángel vino y dijo que no, que el juicio de Dios se iba a correr un tiempito más, porque iba a permitir más caos en Colombia y en las otras naciones, Venezuela, Cuba, Nicaragua, para que el pueblo fuera más quebrantado y el pueblo se arrepintiera, y la gente, los cristianos, los católicos, hicieran que ayuno, clamor, intercesión. ¿Qué es lo que Dios quiere ver? Ese arrepentimiento genuino de su pueblo, para poder Dios soltar su mano. Entonces después el mismo ángel trajo el mensaje, dijo, estén pendientes para agosto 2025. Y yo también así grabé el mensaje y lo pasé por el canal de YouTube. Antes de llegar a agosto, en el mes de julio que tengo el mensaje grabado en el canal de YouTube, el mismo ángel trajo el mensaje. Dios va a correr este juicio unos 2 meses. Para que se alineen otras cosas. Y porque Dios quiere al pueblo como más en intercesión, en clamor, y Dios va a permitir otras cosas. Desde el mes de julio del año 2025, pasé el mensaje de que Dios corría el juicio unos 2 meses. Ya no iba a ser en agosto, sino en octubre. Y el día de ayer, 13 de septiembre, ayer sábado 13 de septiembre, el ángel trajo el mensaje. Dijo, el juicio de Dios va a ser en el mes de octubre. El día no lo sé, dijo así. Y hoy 14 de septiembre, hoy domingo 14 de septiembre del año 2025, el ángel me volvió a confirmar el mensaje. Donde yo estaba profetizando en algunos lugares y a unas personas específicas, diciéndoles, la guerra viene en el mes de octubre, el mes entrante, y dándoles las alertas para que se prepararan. Y a una persona que me desafió le dije, mire, siquiera le ha puesto un ojo en la cara, que el mes entrante, octubre, es que viene la guerra. Por ahora Dios está deteniendo allá las tropas de Estados Unidos en el Mar Caribe, frente a Venezuela y a Colombia. Pero que el juicio de Dios se cumple el mes entrante. Octubre, año 2025. Estemos todos preparados, que viene la guerra, terremoto, maremoto, hambruna. Pero viene una gran liberación de estas naciones. Y van a venir gobiernos nuevos, puestos por el Dios del cielo. Y viene una gran bonanza. Y vienen muchas cosas nuevas, y un avivamiento del cristianismo. Mucha gente va a buscar de Dios, a leer la Biblia. Queremos ser cristianos, queremos creer en ese Dios de ustedes. En RCN, en Caracol, en muchos noticieros, periódicos, en las redes sociales, saldrá la noticia que alguien de parte de Dios avisó y profetizó todos estos eventos. Porque claro, el diablo también tiene sus brujos y hechiceros y adivinos y usan el tarot y toda esa cosa, pero el que da la última palabra es Dios del cielo y Dios tiene sus profetas. Y lo que Dios habla a través de sus profetas se cumple. Que Dios nos guarde y estemos todos muy preparados. Y que Dios salve y guarde las familias de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Colombia. Y que Dios bendiga a los nuevos gobiernos que vendrán, que traerán paz. Y habrá justicia, y habrá un cambio total, y la paz de Cristo vendrá con nuevas leyes y bendición para ese pueblo. Amén y amén. En este mismo mes de septiembre el Señor me lleva en visión a Caracas, al Palacio de Miraflores,
allá al Palacio de Maduro. Veo cuando llega una mujer a llorarle a Maduro, llega con unos documentos, con una petición, pidiendo ayuda para muchas familias que están aguantando hambre. Ella llega llorando: presidente Maduro, por favor, socórranos, ayúdenos. El presidente Maduro la miró y no le firmó, le dio la espalda y se fue con sus escoltas. Y esta mujer estaba envuelta en la bandera de Venezuela y se quedó muy desconsolada, muy afligida. La interpretación que Dios me da para esta visión, que el presidente Maduro y su régimen exactamente son el mismo régimen de Faraón. Duros como una piedra, eso no tienen compasión de nadie, no tienen misericordia de nadie. No sufren por el dolor ajeno para nada. Y ellos están tapados de comida, de plata, de riquezas, de vanidades, y les importa un pito el dolor ajeno. Ellos no les importa para nada que la gente se les muera de hambre. Lo que es el mismo faraón de Egipto con ese corazón endurecido. Entonces vino la palabra de Dios, la sentencia para Maduro y sus secuaces. Les vienen las 10 plagas de Egipto. Y es así que los van a ablandar. Y al final esta gente van a morir. Sus estómagos se van a podrir, sus vísceras se van a podrir. Les va a caer exactamente el mismo juicio que le cayó a Hugo Chávez. Y van a ir a encontrarse allá con su camarada en el infierno, en tormento eterno. Que Dios guarde y le dé mucha fuerza a las viudas, a los huérfanos, a los que están en los últimos días, por el hambre, por la angustia en estas naciones, más que todo en Venezuela, porque la mano de Dios se apresura a libertarlos, y los va a sanar, y los va a levantar, y les va a dar buena comida, y les va a dar buenos gobiernos, y una restauración total. Que estemos listos y preparados, y Dios apresure su mano poderosa para hacer su extraña obra y su extraña operación en estas naciones, y quite estos faraones, y ponga gente con temor de Dios, para que el pueblo se alegre y sea bendecido. Amén y amén. Por revelación de Dios, todos hemos visto la película Los 10 Mandamientos, lo de las 10 plagas de Egipto con el profeta Moisés, la vara de Moisés, en Egipto con el faraón Ramsés II, y hemos visto cómo el Dios de Israel en esa oportunidad liberó a su pueblo Israel, que llevaba 400 años de esclavos. Asimismo Dios va a actuar en Venezuela. Y tengo revelación de años de cómo Dios va a libertar a su pueblo de Venezuela. Luego el de Nicaragua, de Cuba y el de Colombia. Entonces, hablando de esta película de los 10 mandamientos, las 10 plagas de Egipto, Dios, así como envió al profeta Moisés con una vara, y esa vara tenía todo el poder de Dios, y con esa vara Moisés fue que desató las 10 plagas en Egipto para libertar a su pueblo. La similitud entonces en este caso es que tenemos a Nicolás Maduro y su régimen de dictadura allá en Venezuela, que no quiere libertar al pueblo de Venezuela, lo tiene esclavizado, así como Daniel Ortega en Nicaragua y Díaz Canel y Castro Raúl allá en Cuba. Entonces la estrategia que Dios va a utilizar es la siguiente. Dios va a enviar a Venezuela la vara del profeta Moisés convertida en una serpiente, una cobra. Y esa serpiente va a llegar y va a entrar al Palacio de Miraflores, va a entrar a Venezuela, a Caracas, va a entrar donde están los secuestrados, los que están en los calabozos, prisioneros por el régimen, que los tiene martirizados, torturados, esclavizados.
pero Dios los va a libertar. Entonces a Venezuela, a Maduro, a Diosdado Cabello, a Palino López, a todo ese régimen, al cartel de los soles, a esa dictadura les va a llegar la vara de Moisés convertida en una vara. Y le va a llegar y le va a soltar las 10 plagas de Egipto. Y a través de esas 10 plagas de Egipto es que Dios va a libertar a su pueblo de Venezuela. Y por efecto dominó al pueblo de Cuba, Nicaragua y Colombia. Y en toda Venezuela, y más que todo en ese régimen, y los mismos brujos que asesoran a Maduro y a su régimen, ellos ya saben, ya conocen que Dios, el Dios del cielo, ellos no creen en Dios, ellos creen en el diablo y le sirven al diablo, pero ellos ya saben y van a saber cuándo esa serpiente, esa cobra, les va a llegar allá a su régimen con las 10 plagas de Egipto. Y entonces, así como Dios utilizó a Moisés con esa vara y que se convirtió en una serpiente allá delante del faraón, así mismo Dios va a enviar esa vara del profeta Moisés convertida en una serpiente, una cobra, y le va a llegar allá al régimen y le va a soltar las 10 plagas y le va a decir: suelten a mi pueblo de Venezuela, suelten a mi pueblo de Nicaragua, suelten a mi pueblo de Cuba, suelten a mi pueblo de Colombia. Con esas 10 plagas, estas 4 naciones van a quedar libres por la mano de Dios del cielo. Comuníquese y cúmplase. Amén y amén. Revelación de Dios. Viendo la situación de Venezuela con el cerco que tiene de Estados Unidos con buques y aviones y tropas listos a entrar allá. La revelación que Dios me da es que Dios tiene un orden para esta guerra que viene, esta acción militar. Y la mano de Dios está allá en la frontera, allá, parando el ataque, porque primero tiene que cumplirse otras cosas. Entonces, de acuerdo a la revelación de Dios que llevo por años, porque es el juicio de Dios que viene para estas naciones, entonces el orden es el siguiente. Número 1, que es opcional, es la destitución del presidente Petro en Colombia, que lo destituyen del cargo por algunas irregularidades. Número 2 es la muerte del presidente Petro en Colombia. Él va a morir, porque él mismo decretó con su boca libertad o muerte, y así como Dios lo puso, pues Dios lo quita también. Número 3, estalla inmediatamente la guerra civil en Colombia. Y número 4, pues también viene la muerte del Nicolás Maduro allá en Venezuela, donde los mismos secuaces de él, sus mismas tropas, lo dan de baja y lo meten en ataúd y lo esconden. Y el que toma el mando es Diosdado Cabello y Palino López allá en Venezuela. Número 4, entonces ellos inmediatamente atacan a Colombia, un ataque sorpresa, con aviones, con drones y bombas. A Colombia, más que todo a la capital Bogotá, Plaza Bolívar, Congreso de la República, Palacio Nariño, Batallón de Seguridad del Presidente. Número 5, pues viene el contraataque de Colombia con apoyo de Estados Unidos, tropas de Israel, aviones, algunos de la OTAN también con aviones van a apoyar. Y logran entrar hasta el Palacio de Miraflores, las tropas de Colombia y Estados Unidos. Y bombardean y prácticamente dan de baja todo el régimen de Maduro en Venezuela, todo el régimen del cartel de los soles y de todo el régimen de la dictadura de Venezuela. Y por efecto dominó viene también el ataque contra el régimen de Nicaragua,
donde está Daniel Ortega, y el de Cuba con Castro y Díaz-Canel. Entonces es una guerra donde van a estar involucradas 4 naciones: Colombia, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Todo inicia con el florero de Llorente, que es el que está en Colombia, que es el mismo presidente. Cuando estalle la guerra civil, entonces inicia todo, y la muerte de Petro. Y entonces entran las tropas a estas naciones y salen totalmente estos regímenes, estos gobiernos, y habrá gobiernos nuevos por la mano de Dios del cielo. Y de acuerdo a la revelación de Dios, esto es en el mes de octubre, o sea, en este mes de septiembre todavía no habrá guerra ni habrá intervención militar, porque la mano de Dios es el que dirige toda esta acción, porque primeramente es un juicio de Dios del cielo para estas naciones, para estos gobiernos, y serán quitados por la mano de Dios por medio de esta guerra, estas 4 naciones. Número 6, entonces vendrá un terremoto que también sacudirá estas mismas naciones. En Colombia, pues el epicentro es en Bogotá con Monserrate. Y este terremoto va a tapar gran parte de la ciudad, por lo menos la mitad de Colombia. Va a ser tapada por este terremoto, la ciudad de Bogotá, con el cerro de Monserrate, que es un volcán que Dios lo va a activar. Después vendrá también un maremoto en la costa atlántica, con epicentro en Barranquilla y San Andrés, la isla. Un maremoto que agarrará todas las costas de estos países que tienen límites con el Mar Caribe. Y después entonces vendrán nuevos gobiernos. En Colombia, el que toma el mando ya por resultado de la guerra es el presidente Álvaro Uribe Vélez, el siglo de Dios para Colombia, que está profetizado por años, que es el que toma la presidencia de Colombia, e inicia la operación Rastrillo, que es para limpiar a Colombia y estas naciones de todo el narcotráfico, terrorismo, y el presidente Donald Trump va a trabajar muy unido con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y entonces van a liberar estas 4 naciones por voluntad y orden del Dios del cielo. Y la 5ª nación, unos días después, tiempo después, será la nación de México, que quedará en capilla, quedará haciendo cola, para también recibir el juicio de Dios por medio de guerra, donde van a entrar las tropas de Estados Unidos allá, a liberar esa nación de esa dictadura, y del terrorismo y del narcotráfico. Que estemos todos preparados y que Dios nos guarde para vida eterna. Amén y amén.